Lucas capítulo 16, versos que van del 19 al versículo número 31. Y vamos a leerlos, hermanos, de forma alterna, es decir, yo inicio el verso 19, ustedes inician el verso número 20, y así nos vamos hasta que todos leamos el verso 31 de este capítulo número 16. Y es que estoy buscando mi tema aquí. No confíen en la tecnología porque es plan del diablo. Aquí está ya. Aquí está. Bueno, dice así la palabra del Señor. Había un hombre que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cisma está entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ir ni de allá a pasar acá. Y entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan más también a este lugar de tormento. Y Abraham dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguien fuera de los muertos, se arrepentirá. Todos. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Ay, nanita, hoy sí vamos a... Hoy sí el tema está de miedo. Jorge Mario Bergoglio, conocido en los bajos mundos como el Papa Francisco, nuevamente dio muestra clara de sus declaraciones en las que mostró que es un progresista encubierto, que busca cambiar las estructuras doctrinales de su iglesia y por consecuencia sentar un precedente para toda la cristiandad. Y es que en una entrevista para la televisión italiana dijo respecto al infierno que a él le gusta pensar que el infierno está vacío, y dice: espero que así sea. Antes de decir semejante disparate, aclaró que era su opinión muy personal, que no era un dogma de fe, sino una opinión particular. Luego entonces yo me pregunto, en lo personal, en lo particular, ¿él no cree lo que dice su catecismo? ¿No cree lo que dicen las escrituras acerca de un tema tan relevante y tan polémico como lo es el infierno? Es decir, él representa un papel delante de sus feligreses, pero aquí en off, entre nos, él cree algo distinto. No es la primera vez que Jorge Bergoglio dice algo así acerca del infierno. En el 2018, en otra entrevista dijo: lo cierto es que las almas no son castigadas. Aquellos que se arrepienten obtienen el perdón de Dios y van a las filas de quienes lo contemplan, refiriéndose a Dios. Y añadió: pero aquellos que no se arrepienten y no pueden ser perdonados, simplemente desaparecen,
porque el infierno no existe, sino la desaparición de las almas pecaminosas. Ya salió el peine, dijo el calvo. Luego entonces la posición teológica de Francisco respecto al infierno es de aniquilación, igual que los testigos de Jehová. Tal parece que el jerarca de la AICAR, Iglesia Católica, Apostólica y Romana, quiere y pretende reescribir la doctrina romana. Muchos coinciden con sus ideas, y no necesariamente católicos romanos, pero hay muchos que coinciden con las ideas de Francisco, las aplauden y les da paz saber que no existe el infierno y que no importa lo que tú hagas en tu vida, porque al final podrás salvarte mediante una buena conducta, o en el caso contrario, ser aniquilado y nunca exististe, porque no hay pago para el mal, sino una gran impunidad. Por el otro lado, déjeme decir, en relación al tema del infierno, hay muchos fundamentalistas de corte evangélico o protestantes que de manera irracional utilizan la idea del infierno para manipular a las personas, para hacer que hagan lo que ellos quieren en aras de escapar de un castigo eterno. En palabras muy coloquiales, los andan asustando con el petate del muerto. Pero lo cierto, mis hermanos, es que hablar del infierno es hablar de un asunto incómodo, que a muchos no les gusta, incluyendo a creyentes piadosos y redimidos. No quieren saber del tema porque les resulta controversial y feíto. Lo que sabemos acerca del infierno, hablando en términos muy generales, es el resultado de lo que a algunos les gustaría. Es decir, como a mí no me gusta pensar en la idea de un castigo eterno, simplemente digo, el infierno no existe. Pero si por el otro lado yo ando viendo que todo mundo merece ser castigado, entonces el infierno sí existe, y deseamos que en ese infierno caigan todos los que nos caen mal y que además no se ajustan a nuestra manera de ser y de pensar. Pero estas dos concepciones acerca del infierno, o más bien estos dos extremos acerca del infierno, en realidad no son correctas. Son la fusión de distintas ideas y de muchas culturas. Por ejemplo, el concepto que la gran mayoría de la gente, creyente o no, que tiene acerca del infierno, la obtuvo a través de la obra cumbre de Dante Alighieri, La Divina Comedia, que fue escrita en el siglo XIV y donde habla de un lugar de fuego ardiendo que es el hogar del diablo y sus demonios, y que son ellas con sus trinches quienes están atormentando a las almas que están en tormento eterno. Muchos cristianos, incluyendo, han sacado de ahí su idea acerca del infierno, y no a través de un estudio de la Escritura, sino de lo que otros han dicho y siguen diciendo, y lo transmitimos de generación en generación. Pero, hermanos, el punto es que el tema del infierno es un tema relevante, nos guste o no, porque de alguna manera los que estamos en Cristo y en su iglesia venimos no de allí, sino de no querer estar allí. Por eso es un tema relevante, porque tiene que ver con el destino de los seres humanos, de aquellos que no crean en Dios y en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, no es un asunto del cual nosotros podamos prescindir diciendo, no hablen del infierno porque es desagradable. En el infierno, lamentablemente, irán todos aquellos que no creen en Jesús íntegramente, su cuerpo, su alma y su espíritu. Y es ineludible para ellos, pero además es
eterno. ¿Es un tema incómodo? Sí, es un tema incómodo. Pero siendo sinceros y piadosos, debemos realmente conocer más acerca de este tema. Y saben, yo creo que aún incluyendo a cristianos verdaderos, coinciden con la visión de Francisco en que el infierno no existe y que es una invención del siglo XVII que se llevó a cabo en el Concilio de Florencia, en donde dicen el infierno no existe o bien está vacío porque no hay almas allí. Pero la pregunta fundamental es, ¿qué dice Jesús al respecto? Somos cristianos y a nosotros nos debe importar lo que diga Cristo, no lo que diga una denominación, no lo que diga una religión, no lo que diga el jerarca de una iglesia o un filósofo o un literato o un pensador. ¿Qué dice Jesús acerca del infierno? Porque a eso venimos a la iglesia, para saber lo que piensa Jesús acerca de tal tema y creerle a Él antes que a cualquier leyenda, literatura, líder o pastor carismático. Jesús habló más del infierno que del amor de Dios. Pero aun cuando Jesús habló más del infierno, no nos dio una descripción clara y detallada acerca de él. Lo que sí nos dijo es lo más importante, lo que más conviene a una persona saber. Uno de esos momentos de la que Jesús habló del castigo eterno es a través de un relato que encontramos en Lucas 16, que es un relato polémico, porque los eruditos todavía no se han puesto de acuerdo si es un relato real y verídico, bueno, no verídico, sino auténtico, en el sentido de que sucedió, o es una parábola, que es una historia alegórica, metafórica, donde sus personajes no son reales. Pero es a través de este relato en donde Jesús responde a 3 preguntas fundamentales acerca del infierno. Acerca del infierno. Yo solo quiero aclarar algo antes de empezar. Que Jesús, cuando enseñaba algo y transmitía enseñanza a sus discípulos, utilizaba figuras e imágenes que ellos podían identificar, que eran conocidas para ellos. Pero no necesariamente que Jesús estuviera de acuerdo con esas cosas o esas ideas que ellos tenían, sino que las utiliza para enseñarles la verdad. Un ejemplo de ellos es el Hades. Los judíos no creían en el infierno como tal, por lo menos los judíos del segundo templo no creían en el infierno como tal, sino que habían no creado, sino transformado el Seol, el lugar de los muertos, a algo que en griego es el Hades, en un tipo de antesala donde las almas de la gente que moría esperaba el juicio final. Pero lo cierto es que Jesús va a derribar esos mitos y muchos más a través del relato de el rico y Lázaro. Pero, ¿cuál es la primera pregunta que le haremos al texto referente al infierno? La primera pregunta es, ¿qué es el infierno? Es algo tan obvio y evidente que debemos preguntarle ¿qué es el infierno? Y él nos contesta en el versículo 23, dice, y en el Hades él alzó sus ojos. Decía yo hace un momento que el relato de Jesús en Lucas 16, del 19 al 31, es controversial, porque toca un tema incómodo, el tema del destino eterno, pero de manera específica el infierno. Los eruditos, los que se encargan, los académicos que se encargan del estudio de la Escritura, algunos dicen, no es un evento real, es una parábola. Pero en su contraparte hay otros que dicen, no es una parábola, es un evento real. ¿En qué se basan unos y otros para decir tal o cual cosa? Por ejemplo, quienes dicen que fue una parábola,
es porque el relato de el rico y Lázaro está en medio, o más bien está al final de un momento en el cual Jesús habló muchas parábolas. Por ejemplo, la parábola de la gran cena, Lucas 14 del 15 al 24. Luego la parábola de la oveja perdida, Lucas 15 del 1 al 7. La parábola de la moneda perdida, Lucas 15 del 8 al 10. La parábola del hijo pródigo, Lucas del 15 del 11 al 32. Y la parábola del mayordomo infiel, Lucas del 16 del 1 al 13. Y dicen, si Jesús venía narrando parábolas, cerró ese periodo de enseñanza a través de parábolas con la de rico y el rico y Lázaro. Y por eso dicen, debe ser una parábola. ¿Cuál es el punto débil, hermanos, acerca de este argumento? El punto débil es que Lucas es un historiador, fue un recopilador de información, es decir, él no estuvo presente en el momento en el que Jesús dio estas enseñanzas, sino que él las recibió de segunda mano. Es probable que en el momento de acomodar la información, él u otros hayan decidido insertar este evento en medio de un conjunto de parábolas, y que por eso no sea una parábola, pero está en medio de ellas, y no significa necesariamente que lo sea. Ahora, generalmente cuando Jesús utilizaba una parábola, utilizaba personajes ficticios: un rey, un siervo, una oveja, un hombre, una mujer, una ama de casa, etcétera, diferentes personajes. Pero quienes están a favor de que esto no es una parábola, sino un relato real y auténtico, es en el sentido de que Jesús da un nombre en medio de su relato, da el nombre de Lázaro. Él no acostumbraba dar nombres a menos que fueran personas reales, y él da un nombre. Hermanos, independientemente de si fuera una parábola o un relato, hay quienes se inclinan más a pensar que es un relato por el hecho de que identifica a Lázaro. Y la fortaleza del argumento radica en decir que es muy probable que sea un evento que Jesús, en su omnisciencia, haya conocido, haya atestiguado de primera mano. Pero nos enseña en el relato, yo lo manejaré como un relato, en donde intervienen dos personajes principales. De entrada, dos personajes principales. Nos habla de un hombre rico que lo evidenciaba a través de su manera de vestir. Versículo 19, vestía de púrpura y lino fino, o sea, pura marca. Él era Gucci, él era Balenciaga, él era realmente un hombre que vestía elegantemente. Esa era su manera de vivir. Pero no solamente su riqueza era evidente en su manera de vestir, sino en el derroche de lo que él hacía respecto a la comida. Dice, y cada día hacía banquetes con esplendidez. Versículo 19. Yo creo que todos hemos participado en una fiesta, y sabemos que en una fiesta lo que más prevalece siempre es la comida. Dicen, no, va a estar sabrosa la comida. Pero esas fiestas o esas comilonas que hacemos no las vemos con tanta frecuencia y regularidad, sino que este hombre las hacía diario. El diario tenía una bacanal de comida. Es muy probable que fuera un hombre obeso y con sobrepeso, por el hecho de que todos los días él hacía con esplendidez, con abundancia, con generosidad, banquetes de comida. Ya de ahí nos vamos dando cuenta cómo es este personaje, no solamente gordo y tragón, sino egoísta y banal.
solo pensaba en satisfacer sus sentidos, verse bien al espejo, ver cómo le entallaban los metros de tela que yo creo utilizaba para su ropa, pero además entrarle con ganas. El texto no nos dice cómo se llamaba, pero cuando la escritura fue traducida al latín, le pusieron el nombre de Dives, que significa hombre adinerado. En el relato aparece su contraparte, otro personaje de quien sí nos da su identidad, versículo 20, Lázaro. Y en contraste con el rico, que vive en opulencia y derroche, Lázaro vive en escasez e ignominia, es decir, en vergüenza. Jesús lo define como un mendigo, versículo 20. Y aunado a su pobreza, Lázaro está enfermo, lleno de llagas, versículo 20. Dije hace un rato que no solo vive en pobreza, sino también en vergüenza, porque la idea que Jesús quiere transmitirnos es que la condición de este hombre era vergonzosa y nauseabunda, porque ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y los perros que vagaban por el lugar venían y le lamían las llagas. La verdad es que la imagen de Jesús acerca de Lázaro no es bonita, no es como la de cualquier secretaría de turismo que diga vengan a visitar tal lugar, y la imagen que van a ver es a un mendigo, enfermo, flaco, pobre de carnes, lleno de llagas, y a un grupo de perros lamiéndole las llagas. Lázaro tiene todo en su contra, está viviendo una mala vida, está sufriendo gravemente en esta vida. Pero como dicen por ahí que no hay plazo que no se cumpla, un día llegó el destino que nos llegará a todos, tanto al mendigo Lázaro como también al rico, es decir, murieron, versículo 22. Dicen por ahí que la muerte es el único evento de la vida que nos hace iguales a todos. Y dicen por ahí, la muerte toca con el mismo pie la choza del pobre como la torre de los reyes. No es el socialismo lo que nos va a hacer iguales, no es el progresismo lo que nos va a hacer iguales, es la muerte. Todos vamos a morir, en algún momento va a terminar nuestra existencia. Pero el relato de Jesús va más allá de la vida y de la muerte, del otro lado de la eternidad. Y nos dice Jesús que una vez que somos hechos iguales en la muerte, después de la vida hay distinciones y diferencias. Porque al morir Lázaro, dice ahí, verso 22, un séquito de ángeles vinieron por él y es llevado al seno de Abraham, verso 22. Mientras que para el rico, que bien pudo haber tenido un elegante funeral y seguramente por su sobrepeso y su obesidad tuvieron que mandarle a hacer un ataúd gigante como para 3 personas, dice el versículo 22, él simplemente fue sepultado. No hay más. Qué interesante. Yo creo que a Lázaro en carne, en este mundo, cuando murió, tal vez a lo que más aspiró fue a una fosa común. Un agujero donde había otros cadáveres en las mismas condiciones que él, y nadie le lloró, nadie le puso una flor y nadie ofreció una oración por el descanso de su alma. En contraste, el hombre rico, decía yo, probablemente tuvo el mejor ataúd que alguien pudo haber deseado, y hubo tal vez muchas flores, y hubo tal vez un servicio fúnebre, y hubo personas elegantemente vestidas de negro, y hubo quien tal vez fingió llorar la muerte de este hombre que algunos llaman Dives. Pero el relato de Jesús dice que él simplemente fue sepultado. No importa. Cuando uno se muere, no importa. Todos nos morimos igual. Pero del otro lado de la eternidad, dice que el hombre rico abrió los ojos y se dio cuenta que estaba en el lugar de los muertos, el Hades. Hades en griego, Seol en hebreo, pero es la misma
cosa. Jesús utilizó la imagen del Hades, que es un elemento reconocible para sus oyentes, para darles una enseñanza fundamental acerca del infierno. Los judíos del segundo templo, ¿y a qué me refiero con judíos del segundo templo? Hay quienes los dividen como judíos del primer templo y judíos del segundo templo. No son los mismos. Por lo menos no son lo mismo en cuanto a forma de mirar la vida. Porque los judíos antes de la invasión babilónica tenían una visión acerca de Dios, de la vida, de la muerte, del infierno. Para esos primeros judíos, el Seol o lugar de los muertos no era exactamente igual que el Hades de los judíos del segundo templo. Eran conceptos, si bien no diametralmente opuestos, ya no era el mismo. La traducción de ambas palabras significa el lugar de los muertos. Los judíos del segundo templo no creían en el infierno. Ellos decían, no existe el infierno. Existe el Hades, que es el lugar de los muertos. ¿Y qué era el Hades? Un lugar, una antesala, dividida en secciones, por lo menos 2 secciones. Una de ellas era el seno de Abraham, donde estaban los justos, y del otro lado estaban los pecadores, aquellos que eran atormentados durante cierto tiempo, pero una vez terminado el tiempo de la humanidad, serán redimidos para vivir en la gloria eterna. ¿Se dan cuenta que ese es un concepto de los judíos del segundo templo? Pero ¿cuál era el concepto de los judíos del primer templo? Para ellos, el Seol y lo que otros llamaban Hades no era ese. Sí era el lugar de los muertos, sí era un lugar donde estaban los justos y sí había un lugar de tormento, pero era distinto. Deuteronomio 32:22 dice: porque fuego se ha encendido en mi ira, que quema hasta las profundidades del Seol. El Seol, a la luz de la teología de los judíos del primer templo, era un lugar de tormento eterno donde las personas que allí estaban en medio de un fuego ardiente. ¿Qué nos dice Isaías? Y cuando salgan, verán los cadáveres de quienes se rebelaron contra mí. Los gusanos que los devoraron nunca morirán, y el fuego que los quema nunca se apagará. ¿Y qué vuelve a decir Isaías en el 33:14? ¿Quién de vosotros quiere habitar en las llamas eternas? ¿Se dan cuenta que la concepción de los judíos antes de Babilonia es que sí existía un lugar llamado Seol, que podría ser el equivalente a un infierno? Pero los judíos, después del exilio babilónico, minimizaron el castigo eterno diciendo: no, es que yo creo como que el Hades es un lugar temporal, pero al final de las cosas, todos, buenos y malos, iremos a la gloria eterna. Jesús está utilizando eso. Jesús está utilizando esa imagen para darles a ellos una enseñanza fundamental. El hombre rico está siendo atormentado. Es más, algunas traducciones de la Biblia, sobre todo versiones contemporáneas, ya no lo traducen en este pasaje como Hades, sino como infierno o como el Gena. Eso lo diré más adelante, que era la palabra que Jesús utilizó 17 veces para referirse al infierno. ¿Cuál es la característica de ese lugar llamado Gehenna o infierno? Es un lugar que arde, donde hay fuego y donde la gente es consciente de ello. Versículo 24 dice: estoy atormentado en esta llama. Estoy atormentado en esta llama. ¿Qué es el infierno? Es un lugar de tormento. A la luz del Evangelio, a la luz de las palabras de Jesús,
a la luz de la historia y la teología de Cristo, no es algo que prescindió únicamente para los judíos del primer templo, sino que es algo constante y presente, que no es un cuento, que no es una leyenda, sino que es un lugar real y auténtico. Por eso, quienes dicen que es una parábola son señalados como que quieren minimizar la enseñanza del destino eterno, que es el infierno. Pero quienes dicen que es un relato, dicen Jesús quiere advertirnos de a dónde vamos como una locomotora sin freno rumbo al infierno. A él le interesa que sus oyentes sepan que existe el infierno, que la gente nace, que la gente vive y que la gente muere creyendo que esto es todo lo que hay y que no hay nada más allá que aquí. Eso a Jesús le preocupa, que la gente viva con esa idea, porque la gente dice, no, el infierno es aquí, lo que padecemos y lo que pagamos, lo pagamos aquí. Pero a la luz de lo que dice Jesús, él dice que no es cierto, porque Dives, o el hombre rico, la pasó bomba, la disfrutó plenamente, comió lo que quiso comer y probó lo que quiso probar. No nos dan más detalles, pero era un hombre hedonista, es decir, que amaba el placer, amaba la satisfacción. Yo creo que él murió realmente en un momento de saciedad. Él no la pasó mal, la empezó a pasar mal cuando llegó a un lugar llamado infierno. Hermanos, ¿por qué digo que es un tema incómodo? Porque a la gente no le gusta que se hable de este tema, molesta e incomoda cuando se enteran que la gente que muere sin arrepentimiento y sin fe en Cristo no está descansando en un mejor lugar. ¿Por qué le decimos a la gente, pues ya está descansando de sus penas? ¿De veras? ¿De dónde sacaron esa idea? De sus buenos corazones, de que ojalá que fulano y sutano estuvieran descansando. Pero a la luz de lo que nos está diciendo Jesús, nos dice que no están descansando, que no están reposando, que no están en el seno de Abraham, sino que están en un infierno ardiente. Cuando el hombre rico abrió sus ojos, no se encontró en un mejor lugar, se encontró en un lugar ¿de qué? De tormento, en un lugar de sufrimiento, en un lugar horrible. Pero al oído del hombre, aún de algunos cristianos, esta enseñanza no haya cabida, porque simple y sencillamente no les gusta. Y a nadie le gusta. Pero ahí está. Y la intención de Jesús de hablar acerca del infierno es precisamente que la gente no llegue allí. Si nosotros nos hacemos cristianos, no solamente porque vivíamos en depresión y teníamos una vida sin sentido, sino porque además nuestro destino era que la justicia de Dios se cumpliera en nosotros y como castigo eterno fuéramos a un infierno. La palabra infierno es una palabra latina. La palabra que utilizó Jesús para referirse a ese lugar es el Gehenna, que es un lugar que arde siempre. Él no quiere eso para las personas. Para Él es importante que sepamos de qué, en el caso nuestro, de qué nos libramos, de qué nos salvamos, de qué nos escapamos, de qué Él evitó para nosotros. Pero también quiere que los demás sepan, los demás se enteren y se den cuenta que van como burros sin mecate, no a un lugar mejor, no a descansar de esta vida, sino a un lugar de tormentos. Versículo 14. ¿Para quién es el infierno? Segunda pregunta. Versículo 25 dice, ahora este es consolado y tú eres atormentado. Jesús utilizó el concepto del Hades que los judíos conocían para referirse al infierno, o más bien para negar el infierno.
Pero en realidad Jesús utilizó la palabra Gehenna por lo menos 17 veces en los evangelios para referirse al infierno. Y uno de esos momentos es que Jesús está diciéndole, Jesús era muy radical en ese sentido. ¿En qué momentos utilizó la palabra Gehenna? Por ejemplo, cuando les dijo a sus discípulos que a veces hay que ser radicales en la vida cristiana. Si algo nos lleva a pecar, Él nos dice, quítalo o córtalo, ¿no? Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo. Claro, habla metafóricamente. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. O sea, Jesús invita a la radicalización de la persona, diciendo, si algo te va a hacer tropezar, quítalo. ¿Por qué? Marcos 9:43 dice, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. La palabra que aquí tradujeron en español infierno es Gehenna, que era un lugar físico real en el tiempo de Jesús a las afueras de Jerusalén. Era un basurero donde se quemaban los desperdicios de la ciudad, basura, animales, desechos, todo se quemaba ahí. Y era un quemar constante, no se apagaba nunca, porque era tanta la basura que se generaba, que siempre había material para que se quemara. Jesús toma de ahí esa idea diciendo, así es el infierno, un lugar que arde, que está lleno de porquería, que es sucio y que nunca se apaga. Pero ¿sabían ustedes que el Gehenna antiguamente había sido el valle de Hinnom? Y si algunos de ustedes recuerdan cuando el año pasado hablábamos en el Día de las Madres acerca del aborto, yo les dije que Acaz había ofrecido a sus hijos en sacrificio a Moloch pasarlos por el fuego, y fue en el valle de Hinnom. De tal manera que el Gehenna ya tenía un antecedente, según el libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 28, versículos 2 y 3. Jesús no se anda por las ramas, ni con eufemismo, y continúa contando. En conciencia el hombre rico despierta en el lugar de los muertos, en el Gehenna, en el infierno, o en el Seol, según los judíos del primer templo, y entonces toma conciencia y dice que a lo lejos vio a Lázaro, lo identificó, allí está Lázaro. Pero junto a Lázaro había otro personaje, Abraham. Él está consciente, su cerebro, su memoria funciona al 100%, versículo 23. Y hace una extraña petición a Abraham: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 24. Qué curiosa es la gente, ¿verdad? Porque estando en la condición en la que está, ¿cómo ve el rico a Lázaro? Como su criado. Oye, Abraham, dile que venga y que... Oye, ya no estás en esa condición, ya no estás en posición de pedirle que Lázaro venga. Pero Abraham lo ubica, diciéndole, las cosas han cambiado, maestro. Tu situación es una y la situación de él es otra. Lázaro está en el reposo, Lázaro está en la gloria, y tú estás siendo, versículo 25, atormentado. Ahora, la pregunta es, ¿qué hizo que Lázaro estuviera en el seno de Abraham? ¿Y qué hizo que el rico estuviera en el infierno? Que uno era rico y otro era pobre. O sea, la idea es que los ricos se van al infierno y los pobres se van al cielo. Bueno, ni que fuera película del cine mexicano de la época de oro, porque esa es la idea que nos transmite. O las telenovelas de Televisa en los 80 y los 90. Los ricos son malos y los pobres son buenos. Es la idea que inclusive nuestro gobierno transmite. Ser rico es malo y ser pobre es bueno. Y pareciera de pronto que Jesús en su relato nos refuerza la idea diciendo que uno, porque recibió males aquí, fue al cielo, y el otro recibió bienes aquí, está en el infierno. No es así.
Y aquí vamos a entrar, hermanos, a un ejercicio teológico llamado teología especulativa. Pero esa especulación tiene un sustento. Lo hacemos en base a la información que el relato nos ofrece. Por ejemplo, ¿cómo era la vida del hombre rico? Así, por lo poquito que nos da Jesús acerca de este hombre, podemos decir, ¿era un hombre espiritual? No. Era un hombre que había sido favorecido con tener riqueza, pero en lugar de hacer del uso de su riqueza lo que hizo Nicolás de Bari, que era regalarla a los pobres o utilizarla en relación a los pobres, él la utilizaba para sí mismo. ¿De qué nos habla? De un hombre egoísta, de un hombre frívolo y banal, que se movía únicamente en el mundo de las apariencias, de lo material. Él quería que siempre lo vieran de pipa y guante. No es malo estar arreglado. El problema es cuando tu obsesión es tu imagen. Vives para ti sin importarte los demás. ¿Él compartía sus alimentos con los necesitados? No, era un hombre insensible, porque Lázaro estaba a la puerta de su casa todos los días y no era para acercarle un pan. Y además Lázaro tal vez se arrastraba a los pies de su mesa, y mientras este hombre comía como desesperado, como si no hubiera un mañana, las migajas del pan que comían caían al piso y Lázaro era lo que comía y él era testigo de eso. Y si no lo recordaba, es que habla de una gran insensibilidad. Nos podemos dar cuenta que este hombre invirtió su vida en él, en satisfacer sus sentidos, y es muy probable que no ocupara un tiempito en ocuparse de los asuntos importantes como su destino eterno. Su fe estuvo puesta en él, en sus recursos, en sus aficiones, y Dios no figuró para nada en su vida. Por eso está allí, porque menospreció a Dios y su salvación. Por el otro lado, Lázaro no fue salvo por pobre y enfermo. Han escuchado gente decir, no sé qué estaré pagando, con una idea muy ingenua. ¿Alguien puede sacar esa verdad? Con esa idea ingenua de que si estamos padeciendo una enfermedad o una larga agonía, es que hay gente que tarda mucho en morir y dicen, pues quién sabe qué estará pagando, ¿verdad? Como una especie de purificación para llegar a la gloria. No, hermano, no es así. De alguna manera, y eso no lo conocemos, Lázaro debió tener fe en Dios. A pesar de la condición en la que él vivía, es muy probable que él tuviera una fe que salva, que lo llevó a soportar con cierta serenidad los padecimientos que vivió. ¿Para quién es el infierno, hermanos? ¿Para quién creó Dios el infierno? Pues déjeme decir que la Escritura nos dice que de principio creó el infierno exclusivamente para el diablo y sus secuaces. Mateo 25:41 dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es ahí el lugar que Dios destinó para el adversario y para todos aquellos espíritus inmundos que los secundaban. Pero debido a la terquedad y la dureza del corazón, Dios también destinó el infierno para los que no creen en Él. Y más adelante diré que es creer en Él. Pero el infierno es un lugar que Dios creó, que Dios formó en primera instancia para el diablo y sus adversarios. Ahora, es un lugar creado. Hace algunos años, bastantes años, y a lo mejor mi hermano Enrique se ha de acordar de eso, en el seminario alguien nos dijo, Dios es tan bueno, Dios es tan bondadoso y tan sensible del ser humano, que creó inclusive un lugar para los rebeldes,
en donde pudieran pasar la eternidad. Yo sé que de entrada es una idea descabellada pensar que el infierno sea un acto de bondad. Yo sé que es difícil para nuestra mente limitada pensar que el infierno es una muestra de amor. Pero si comparamos, hermanos, eso con el aniquilacionismo, que muchos creen, como Francisco y los testigos de Jehová y algunos sectarios, la idea de un infierno no nos debe resultar tan incoherente. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste el aniquilacionismo? Consiste en que la gente que no cree sencillamente va a desaparecer. Así, no existió. No sé si ustedes han visto esta película de La Guerra de los Mundos, que está basada en el libro de Orson Welles. No sé si lo han visto, esa escena en la que Tom Cruise va corriendo porque salieron una especie de aliens de la Tierra y entonces piden unos rayos extraños y van desapareciendo las personas. Él va corriendo y la gente a su alrededor va desapareciendo, está siendo pulverizada. Nada más queda ahí la ropa volando. Qué tino de ellos, porque no le dieron a la ropa, pero a los cuerpos le dieron y es polvo. Así, nada, desaparecieron. Algo así es el aniquilacionismo, en el que la gente va a desaparecer. ¿No creíste? No te preocupes, simplemente vas a desaparecer. Vas a desaparecer, no va a haber consecuencia. ¿Y sabe qué implica esta idea del aniquilacionismo? En que podemos vivir la vida y no le vamos a rendir cuentas a nadie. A nadie. Nadie nos va a pedir cuentas porque ya no existimos. Esa es la premisa de esta idea. Pero saben, la Biblia sí habla del aniquilacionismo, pero no de la manera en como muchos lo entienden. Porque Dios tiene la capacidad de destruir inclusive el alma. ¿Qué dice Mateo 10:28? Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Yo dije al principio que Jesús habló mucho del infierno, pero no nos dio tantos detalles. ¿A qué se refiere Jesús que en el infierno va a ser destruida tanto el alma como el cuerpo? Cuando la gente llegue el día del juicio y la gente que no cree vaya al infierno, usted no crea que va a ir solamente su alma, es decir, su conciencia. Jesús dice que llegará el día de la resurrección, unos para vida eterna y otros para perdición. Todos vamos a resucitar, justos e injustos, creyentes y no creyentes, todos vamos a resucitar en cuerpos nuevos, pero unos para la gloria por gracia en Cristo Jesús y otros para perdición. ¿Cómo van esos? Íntegros, cuerpo, alma y espíritu. Es decir, van a llevar carne, van a llevar huesos, van a llevar sangre, pero también van a llevar su conciencia, su memoria, sus recuerdos, sus sentidos. El rico reconoció a Lázaro, supo quién era, sus ojos servían, su cerebro funcionaba, sus sentidos percibían, porque decía, tengo calor, necesito que algo mitigue mi sed. Y tenía conciencia, porque se acordó de sus hermanos. Tenía cierta moral, que no vengan a sufrir a este lugar. Hay quienes postulan una teoría que se refiere a Jesús con que en el infierno se destruye tanto el cuerpo como el alma. El infierno es un lugar de eternidad. Y quienes están ahí, no estarán ahí siempre, por lo menos no como entraron, sino que con el paso del tiempo, de los siglos, de las eternidades, desaparecerá su cuerpo, desaparecerá su alma, pero no su espíritu. Y ahí permanecerá por siempre, como un demonio más, como un espíritu inmundo más, ardiendo en el infierno. Ese es el tipo de aniquilacionismo del que habla
la Escritura. No del que ya no existes. Y de bueno, yo ya pequé y yo ya no existo. Pero para ellos está destinado el infierno. Y la tercera pregunta es, ¿y cómo se le hace para no ir al infierno? Porque eso es lo fundamental, ¿no? Ya sentamos las bases del horror. Ahora, de la salvación. Versículo 29. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Debe haber una manera, hermanos, en el que el ser humano no vaya a ese lugar de perdición eterna, junto con el diablo y sus cuates. El rico lo sabía, pero lo descubrió tarde, lamentablemente. Luego de que le negaran que Lázaro fuera a aliviar su sed, versículo 24, él hace otra nueva petición, otra vez, olvidando que él ya no es el mandamás. Dice, te ruego pues, Padre, que lo envíes, es decir, a Lázaro, a la casa de mi padre. Se acordó de que tenía hermanos, 5 hermanos, que muy probablemente estaban llevando la misma calidad de vida, alejados de Dios. Le dio miedo pensar en sus suyos. Y dijo, no quiero que vengan aquí. No quiero que mis seres amados estén en este lugar. Por eso dile a Lázaro que vaya, verso 28, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Nunca es tarde, hermanos, en esta vida para tomar la decisión de eternidad. El hombre rico la vislumbró tarde. Él ya no tenía ninguna posibilidad. Él ya no. Hace un rato dije que los judíos del segundo templo habían transformado la idea del Hades diciendo, el Hades es un lugar temporal, es una antesala de la gloria, donde justos e injustos se irán allá. ¿Saben que de ahí la Iglesia Católica Romana tomó para crear la falsa idea del purgatorio? Porque ellos dicen que existe un purgatorio, ¿no? No, todavía existe en el catecismo. Lo que colocaron fue el limbo. El limbo, el de los niños, ese ya no existe para ellos. El purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Bueno, lo tomaron de ahí, un lugar previo al juicio, en donde las almas son purificadas y una vez limpias pasan a la gloria. Ya vimos que no es así. Ya vimos que a la luz del relato el rico sabe que ahí va a estar para siempre. Pero él quiere que sus seres amados no lleguen ahí. Solo que Abraham le tiene una respuesta muy contundente. A Moisés y a los profetas tienen. Oigan, ¿a qué se refiere Abraham? A las Escrituras. A las Escrituras. En el tiempo que está hablando Jesús, obviamente solo era el Antiguo Testamento o el Tanaj, aunque también ya circulaba la traducción del Tanaj al griego, que se llamaba Septuaginta. Pero también existía la sinagoga, y la sinagoga era un lugar más petit, es decir, más, a diferencia del templo, en donde se acostumbraba a leer y estudiar la Escritura. ¿Con qué finalidad? Conocer la voluntad de Dios. Hay gente que piensa que la gente se empezó a salvar a través de Cristo y no es así. Dios en su infinita bondad y su infinito poder ha salvado a las personas antes, porque tiene recursos ilimitados que uno no puede ni siquiera imaginar. De lo contrario, Jesús no les hubiera dicho, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Juan 5, 39. Lo que hoy nosotros llamamos Biblia, desde su comienzo, su énfasis ha sido mostrar a Dios y el camino a la salvación. La Biblia no es un libro de religión, ni es un libro histórico, ni es un libro mágico, ni es un libro para contender. Es el testimonio documental de Dios de que Él quiere liberarnos de ir al infierno. Los antiguos tenían la disculpa de no conocerla, o porque no la tenían completa,
o porque no podían tenerla disponible. Imagínense, eran rollos, eran metros de rollos para un solo libro, a veces para un solo relato. Entonces yo no puedo decir, préstame tu rollo de Isaías, y ahí voy cargando yo mi montón de rollos. Eran exclusivos de la sinagoga. Pero hoy en día, mis hermanos, nosotros y los seres humanos no tenemos excusa, no tenemos pretexto, no tenemos argumento para no conocer a Dios. San Pablo dice que a través de la creación, el ser humano puede percibir la existencia de un ser inteligente que podemos llamar de manera genérica Dios, pero que a través de la Escritura, de la revelación, puede iluminar nuestro entendimiento y hacer que comprendamos que existe un Dios que a través de Cristo nos provee la salvación y la vida eterna. Pero hay muchos que menosprecian la Escritura diciendo, no, eso no es suficiente, es solo un libro, solo son hojas, solo son letras, solo son conceptos que no entendemos. Y el rico pensaba lo mismo. Él creía en la insuficiencia de la Escritura. Por eso le pide a Abraham que vaya a Lázaro. Ellos van a creer con una experiencia paranormal que se les aparezca un muerto, alguien que venga del sepulcro y les diga, arrepiéntanse porque allá está el infierno y allá está su pariente. Pero Abraham dice, no te equivoques. Y le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, existe un menosprecio a la Escritura. Aun cuando San Pablo dice que son ¿qué? Poder de Dios para salvación, Romanos 1:16. Hay gente que quiere añadirle cosas a la Escritura, como experiencias paranormales. Es que queremos ver ángeles. Es que yo quiero hablar con mi ser amado. O hay que hacer buenas obras. En la semana escuchaba a un pastor bautista, y no les voy a dar el nombre porque van de chismosos diciendo, no, del pastor. Yo lo oí. Y estaba dando una clase. Y de pronto estaba explicando la parábola de las 10 vírgenes. Y preguntó a su audiencia, ¿cómo debe encontrarnos Cristo cuando regrese? A la luz de la parábola de las 10 vírgenes. Preparados. ¿Eso qué significa? ¿Cómo? ¿Listos? Pues listos ya somos. ¿Pero haciendo qué? Puede ser orando. O sea, dijeron, como borregos balaron sus oyentes, haciendo buenas obras. ¿De veras? ¿Esos están preparados para cuando venga Jesús? Queriendo o no, este pastor está añadiéndole a la salvación obras. Para que tú te vayas con Cristo, ¿cómo te debe encontrar Cristo? Haciendo buenas obras. ¿Ven qué sutil es la cosa? Porque las 10 vírgenes estaban preparadas o listas, como dice Marianita. ¿Y qué se está preparando? Haciendo buenas cosas. No. ¿Cómo te tiene que encontrar Cristo? Redimido, salvo, con la fe puesta en Él. Porque ¿qué tal si estoy durmiendo? Cuando venga el Señor, yo no estoy haciendo buenas obras. ¿A poco dormir es buena? Bueno, es buena obra porque uno descansa. Pero una buena obra tiene que ver con la expresión del bien a los demás. Hermanos, obviamente no estamos hablando de que si Dios viene y encuentra a alguien en pecado flagrante, Dios le va a dar un premio. No. La respuesta, mis hermanos, es equivocada. Las buenas obras son el fruto de mi salvación. Es lo que yo por naturaleza voy a dar porque ya ando en Cristo. Pero mis buenas obras no son el pasaporte o la garantía para entrar al cielo, sino es mi fe en Jesús. Es mi fe en Jesús. Porque sin querer a veces, inclusive los cristianos y más algunos bautistas, añaden obras sin querer a la salvación. ¿Pero qué dice la Escritura? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y qué dice Jesús? Que ahí cerca hay que creerle, no a los pastores.
No los maestros, no los libros. El que creyere será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Luego entonces, cuando Jesús venga, ¿cómo nos tiene que encontrar? Creyendo, redimidos, teniendo la fe puesta en Él. Ahora, ¿qué significa creer? A veces la gente piensa que creer es entenderlo todo. No, yo creo para entender, no entiendo para creer. Y muchos actúan de esa manera. Yo quiero entenderlo todo y ya cuando entiendo voy a creer. No, pues estás mal, maestro. Lo primero que necesita tu alma es creer. ¿Ustedes creen que el ladrón a un lado de Jesús entendió todo? No, pero creyó y fue salvo. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay mucha gente que hace su decisión de fe en el mismo umbral de la muerte. ¿Entendió todo? No. ¿Y ustedes creen que Dios va a decir, no, pues como no fuiste a la iglesia, como no te bautizaste, como no diezmaste, como no tomaste el curso, como no hiciste buenas obras, pues entonces vas para atrás? Oiga, pero si no es burócrata del gobierno de la Ciudad de México, para que nos hagan esas cosas. Como lo que te entendió, no se va a poder. Joven, no se va a poder. Y pareciera que ese es el mantra que se aprende. No, hermanos. Nosotros evitamos ir al infierno con la fe puesta en Jesús. Y lo demás ya viene por añadidura. A veces nosotros como cristianos tenemos ideas preconcebidas que no aprendimos de Jesús, la aprendimos de nuestra historia en el cristianismo. A veces queremos que la gente se haga evangélica. Tiene que ser como yo. Tiene que ser lo que yo tengo como concepto de un evangélico. Si no, no es salvo. Pero para salvación, para evitar el infierno, según Jesús, es creer. En una forma tan sencilla, no simple, sencilla. El que creyere será salvo. Y el que no creyere es condenado. Entonces, para evitar ir al infierno, necesito ser salvado por Cristo. ¿Y cómo soy salvado por Cristo? Creyendo en Él. Creyendo que Él es el Señor. Creyendo que Él es el Salvador. Creyendo que Él dio su vida por mí, aunque no entienda todo el concepto de la soteriología, de la cruz, de la sangre, del Vía Crucis y todo eso, pero si yo creo y sé que Jesús es Dios encarnado, es el Hijo del Hombre, y entonces soy salvado. Y entonces, ¿quiénes son los que sí se van al infierno? ¿Quiénes son los que no creen? Los que abierta, descarada y cínicamente se niegan a la fe en Jesús. Aquellos que dicen, a mí Jesús no me interesa. Porque si hay gente, hermanos, si hay gente atea, inclusive satánica, que dice, a mí no me interesa. Voy a decir, y no me lo tome a mal, pero yo creo que hay gente testiga de Jehová que es sincera y Dios la va a salvar. No por ser testiga de Jehová, sino porque en algún momento Dios le va a abrir su entendimiento y la va a sacar de ahí. Yo creo que hay gente en el catolicismo que ama a Dios con mucha sinceridad. Y aún en otros grupos etarios, gente que ha sido engañada y Dios no es insensible ante ellos, los va a rescatar de ahí, los va a sacar de ahí, los va a salvar de ahí. A sus líderes no, porque son parte de un engaño, parte de una mentira, parte de una blasfemia, parte de una herejía. Porque más que nosotros, Dios está interesado en que la gente no vaya a parar ahí. Yo he tenido la oportunidad de compartirle a gente previa a la muerte y en fe creer que esa persona no va a estar en el lugar del Rey. Simplemente porque dijo, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Oiga, pero usted no hizo buenas obras. Mis buenas obras no son para validar mi salvación. Mis buenas obras son para evidenciar la vida de Dios. Pero si la vida no me da esa oportunidad, si al ladrón nuevamente Dios no le dio la oportunidad de más vida, no hizo buenas obras. A la luz de lo que dijo este pastor bautista, iba a decir quién era, perdón, este pastor bautista, que iba a decir, ay, te agarró sin aceite, como a una de las vírgenes, entonces me va. No.
es por la fe en Jesús. Existen muchas falsas enseñanzas acerca del infierno. Algunos lo minimizan, trivializan y distorsionan. Porque hay quienes inclusive lo convierten en un lugar divertido. Yo me quiero ir al infierno porque va a estar bien chido ahí el ambiente, el diablo y mi Satanás y los demonios y bailando. Y piensan que va a ser así como que vamos a comer, bailar y tomar y ya desenfrenarnos. No es así. El infierno existe. Jesús dice que existe, que es real, que fue creado para el diablo y sus demonios, pero también para los que no creen en él. No es un lugar agradable, es un lugar de tormento y de sufrimiento eterno. ¿A quién tenemos que creerle? ¿A mi compadre que dice que el infierno es aquí? ¿A un judío que dice que es el Hades dividido en secciones, que solamente es un preámbulo de purificación para llegar después? ¿A una religión que me dice, en donde su jerarca dice, no existe, está vacío, porque la gente cuando se muere desaparece, la gente que no creyó desaparece? ¿A quién le vamos a creer? Yo le creo a Jesús. Yo prefiero creerle a Jesús. Y si Abraham le dijo, ahí tienen la respuesta. Óiganlos. Yo prefiero hacerle caso a Jesús. Dios en su gracia infinita nos abre el entendimiento para que aún en el último aliento de nuestra vida lo reconozcamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, para no ir a ese lugar de tormento eterno. Amén. Voy a invitarlos a que se pongan de pie, mis hermanos, y hagamos una oración. Yo sé que el tema del Hades, el tema del infierno, es muy vasto, es muy amplio, es muy profundo. Vamos a decir que hoy solo fue una embarradita de lo que es el tema del infierno. Señor, te agradecemos en esta hora la exposición de tu palabra. Pido perdón, Señor, por aquellos elementos que salieron de mí y que no cumplen, Señor, con los cánones de tu voluntad. Pero creemos, Señor, con firmeza que el Espíritu Santo que está entre nosotros y vive en cada uno de nosotros, nos conducirá, Señor, a esa verdad plena y absoluta acerca de un tema tan importante, tan relevante como lo es el destino eterno. Señor, es dura la realidad. Es fuerte saber, Señor, que el rumbo natural de la vida del hombre sin Cristo es un lugar de tormento eterno. Pero sabemos también, Señor, hoy a través de tu palabra, que nos das la buena noticia de que hay una manera, hay una forma, y es a través de Jesús, es a través de la fe, es a través de la confianza en aquel que dio su vida para evitar que nosotros fuéramos a ese lugar de horror. Primeramente, para que nuestra deuda, nuestra situación espiritual delante del Padre fuera saldada y fuera resuelta, y como consecuencia, Señor, no fuéramos lanzados a ese lago de fuego. Habemos quienes ya tenemos esa conciencia y hoy venimos delante de ti a agradecerte. Oramos, Señor, pedimos encarecidamente, suplicamos, no solo con toda la sinceridad, sino en el nombre de Jesús, que tú hablas la mente, la conciencia y los corazones de quienes todavía no. Que no se hallen en la situación de este hombre que cuando abrió los ojos se dio cuenta que estaba en ese lugar de horror y de fuego. Hoy es el día de la salvación. Hay gente que la ha pasado mal, Señor, en esta vida. Hay gente que la está viviendo mal en estos instantes. Hay gente que está sufriendo. No permita, Señor, que viviendo un infierno en este mundo, todavía tengan que vivir un infierno en la eternidad. La salvación es del Señor. Y como tal nosotros pedimos que tú extiendas tu mano de salvación y que les otorgues el don de la fe que salva, de la fe que sana y de la fe que rescata, Señor, de una situación de este tipo.
Abre sus corazones y su entendimiento. Y a nosotros, Señor, habilítanos. Danos peso en el sentido de responsabilidad y de pasión por esos almas. Y que podamos predicarles a Jesús para salvación y vida eterna. Bendecimos, Señor, tu verdad. Y descansamos que más allá de nuestra buena intención y nuestros buenos deseos, tú harás tu voluntad en este mundo y en las personas que habitan en él. Mientras tanto, Señor, hoy te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, y te decimos que te amamos, Jesús, por haber hecho en nosotros el milagro de la vida eterna. Bendito seas, alabado seas y glorificado seas hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.